Las manos de Elena Cárdenas temblaban mientras sostenía el papel arrugado del desalojo. Las letras se desdibujaban por las lágrimas que ya no lograba contener. 3 días. Solo quedaban 3 días antes de que ella y sus hijos fueran arrojados a la calle. A su lado, Miguel tosía cada vez más fuerte sobre el delgado colchón que compartía con su hermana. Las ojeras moradas bajo sus ojos castaños parecían haberse profundizado durante la noche. El botón que se había soltado del abrigo del niño colgaba de un hilo, y ella ni siquiera tenía más hilo para volver a coserlo. Pero Elena no tenía idea de que aquella lluviosa mañana de lunes marcaría el día en que su vida y la de un hombre solitario se cruzarían de una forma que transformaría el destino de ambos para siempre. La lluvia castigaba las calles de tierra cuando Elena cruzó la plaza principal. Llevaba a Miguel en brazos porque el niño estaba demasiado caliente por la fiebre para caminar. Laura se aferraba a la falda empapada de su madre, sus pequeños pies descalzos chapoteando en el barro frío. La gente desviaba la mirada al verlos pasar. Tuberculosis. La palabra se había extendido por el pequeño pueblo como fuego en paja seca, y ahora Elena era una paria, una mujer marcada por la desgracia y el contagio. Las antiguas clientas que le traían costuras habían desaparecido. La iglesia había dicho que los recursos estaban agotados. El hospital exigía un pago por adelantado que ella jamás lograría reunir. Si esta historia está tocando tu corazón, considera suscribirte al canal. Es así como logramos seguir trayendo historias que nos recuerdan que, incluso en los momentos más oscuros, Dios nunca abandona a sus hijos. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Elena se derrumbó en el banco de la plaza, la fuerza finalmente abandonando sus piernas. La lluvia se mezclaba con sus lágrimas mientras Laura lloriqueaba en voz baja, temblando de frío contra su cuerpo. Miguel ardía en fiebre en sus brazos. Cada respiración era un esfuerzo doloroso que hacía que su pequeño pecho subiera y bajara irregularmente. Ella ya había golpeado todas las puertas, ya había suplicado a todos los que conocía, ya había vendido todo lo que poseía de valor, su alianza de matrimonio, el reloj de su difunto esposo, hasta los pocos metros de tela que guardaba para emergencias, y ahora no quedaba nada, absolutamente nada. «Señor», susurró ella, con la voz quebrada por la desesperación, «si existes, si puedes escucharme, por favor, muéstrame un camino, no por mí, yo acepto lo que venga, pero por estos niños inocentes, ellos no merecen pagar por mis pecados, por favor». Las palabras salían entrecortadas, mezcladas con sollozos que hacían temblar todo su cuerpo. Sus manos, antes tan hábiles con la aguja y el hilo, ahora temblaban inútiles mientras apretaban a su hijo contra el pecho. Fue entonces cuando el botón finalmente se soltó por completo del abrigo de Miguel, cayendo al suelo mojado y rodando lejos. Elena ni siquiera tuvo fuerzas para buscarlo. El sonido de botas pesadas acercándose apenas fue registrado por su conciencia. Fue solo cuando una sombra bloqueó la lluvia que caía sobre ellos que Elena levantó la vista. Un hombre alto, de hombros anchos y rostro marcado por el tiempo y el trabajo bajo el sol, estaba parado frente a ella. Sostenía una chaqueta de cuero en las manos, extendiéndola hacia ella. Elena retrocedió instintivamente, con el orgullo herido aún lo suficientemente fuerte como para rechazar limosna de extraños. «No es caridad, señora». Su voz era firme, pero sorprendentemente gentil. «Es humanidad». Fue entonces cuando Miguel tosió, ese sonido hueco, peligroso, que resonaba desde el fondo de los pulmones comprometidos. Rafael Montenegro se congeló. Él conocía ese sonido. Sofía, su hija de 2 años, hacía exactamente el mismo ruido hacía 3 noches, y por eso había venido al pueblo a buscar medicinas.
Algo dentro de él se rompió al mirar a esa mujer destrozada, protegiendo a sus hijos con su propio cuerpo, bajo la lluvia implacable. Miró a la niña aferrada a la falda de su madre, tan pequeña como su propia hija, temblando violentamente de frío. «Venga conmigo», dijo él, y no fue una petición. Fue una orden nacida de algo profundo e inexplicable que se apoderaba de su pecho. Hoy mismo. Elena lo miró como si estuviera viendo una aparición. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. Este hombre. Ella lo reconocía vagamente como el hacendado que vivía en las tierras prósperas en lo alto de la colina. El viudo solitario sobre quien las mujeres susurraban en el mercado. ¿Le estaba ofreciendo ayuda? No podía ser real. Tenía que ser el delirio del hambre, del agotamiento, de la desesperación absoluta. «No puedo aceptar», logró decir finalmente, con voz débil. «No tengo cómo pagar, no tengo nada para ofrecer». Rafael se arrodilló frente a ella, quedando a la altura de sus ojos. La lluvia escurría por el ala de su sombrero, formando pequeñas cascadas alrededor de su rostro. «Escuche, tengo 3 hijos en casa. Perdí a mi esposa hace 2 años. Tomás tiene 9 años. Pedro tiene 7. ¿Y Sofía?» Su voz falló por un momento. «Sofía tiene apenas 2 años y está enferma. Muy enferma. Ninguna ama de llaves logra sustituir lo que ella necesita. Lo que ellos necesitan. Una madre». El corazón de Elena se detuvo. Entendió lo que él estaba diciendo antes incluso de que las palabras fueran pronunciadas. «Necesito a alguien para cuidar de mis hijos», continuó Rafael, cada palabra cargada de significado. «Una madre de verdad, no otra empleada que se va cuando las cosas se ponen difíciles. Y usted necesita un hogar para los suyos, comida, medicinas, seguridad. Usted me está pidiendo». Elena no pudo terminar la frase, la sangre helándose en sus venas. «Matrimonio solo en papel», interrumpió él rápidamente. «Usted tendría su propia ala en la casa, su dignidad intacta, su privacidad completa. Sus hijos recibirían todo lo que necesitan: médico, comida, educación, protección. A cambio cuidaría de mis 3 hijos como si fueran suyos. Nada más allá de eso». El silencio que siguió fue roto solo por el sonido de la lluvia y la tos débil de Miguel. Elena miró a su hijo en sus brazos, la piel pálida, los labios empezando a ponerse azulados. Miró a Laura, tan pequeña, tan frágil, temblando tanto que sus dientes castañeteaban. Y entonces miró a aquel hombre extraño, aquel hacendado que ella no conocía, que le estaba ofreciendo no una limosna, no una caridad temporal, sino una solución. Una solución imposible, escandalosa, impensable. «¿Por qué?», susurró ella. «¿Por qué haría eso por mí? Usted ni siquiera me conoce». Rafael desvió la mirada, fijando la vista en algún punto distante más allá de la plaza. Cuando habló, su voz cargaba el peso de un dolor antiguo. «Porque ya he visto esa desesperación antes. En el espejo, después de que enterré a mi esposa, después de quedarme solo con 3 niños pequeños y sin idea de cómo criar a Sofía, sin la madre que nunca conoció. Porque mi hija está tosiendo exactamente como su hijo, y yo sé lo que es sentir que estás perdiendo a alguien que amas y no poder hacer nada». Finalmente volvió a mirarla, y Elena vio algo en sus ojos que reconoció de inmediato: dolor, pérdida, soledad. Porque Dios la puso en mi camino cuando ambos necesitábamos un milagro. Pero lo que Elena no sabía era que doña Margarita Vasconcelos, esposa del juez y reina no oficial de aquel pequeño pueblo, estaba observando toda la escena desde la ventana de la casa parroquial, al otro lado de la plaza. Elena cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión aplastar sus hombros ya encorvados. Estaba vendiendo algo precioso: su independencia, tal vez incluso su dignidad. ¿Qué diría la gente? ¿Una viuda miserable casándose con un hacendado rico apenas meses después de perder a su marido? Los chismes serían crueles, despiadados.
Pero entonces Laura soltó un gemido bajo, demasiado débil, y Elena supo que no había opción. Nunca hubo opción. Acepto, dijo ella, con la voz apenas más alta que un suspiro. Pero con una condición. Nunca exigiré nada más allá de lo que usted ofreció. No quiero su dinero, no quiero su propiedad, solo quiero que mis hijos vivan, y cuidaré de los suyos como si hubieran salido de mi propio vientre. Eso lo prometo ante Dios. Rafael asintió lentamente, algo parecido al alivio cruzando su rostro marcado. Entonces está hecho. Vamos, mi camioneta está allí. Necesitamos sacar a estos niños de la lluvia. Los momentos siguientes pasaron en un borrón surrealista. Rafael cargó a Miguel, mientras Elena sostenía a Laura, corriendo bajo la lluvia hasta la camioneta. El interior del vehículo olía a cuero y tierra mojada, y por primera vez en meses, Elena sintió algo que no se atrevía a nombrar. ¿Esperanza? No. La esperanza era peligrosa, pero tal vez alivio. Un alivio temporal antes de que la realidad de lo que acababa de aceptar la aplastara completamente. La hacienda La Esperanza apareció como una visión a través de la cortina de lluvia. La casa grande, pintada de blanco con contraventanas azules, era más grande que todo lo que Elena había visto en su vida. Jardines bien cuidados rodeaban la construcción, incluso bajo el diluvio. Establos sólidos albergaban caballos que probablemente costaban más de lo que ella ganaría en 10 años de costura. Y en el centro de todo, aquella casa, una mansión en realidad, que ahora sería su hogar. No, no su hogar, su prisión dorada, su trabajo, su deber. «Doña Josefa», gritó Rafael al entrar por la puerta principal, todavía cargando a Miguel. «Doña Josefa, rápido». Una mujer anciana, de cabello completamente blanco recogido en un moño flojo, apareció secándose las manos en un delantal. Sus ojos se abrieron de par en par al ver la escena. Rafael empapado, cargando a un niño claramente enfermo, seguido por una mujer delgadísima sosteniendo a otra niña. «Dios mío», susurró doña Josefa, pero no pareció sorprendida, solo triste. Profundamente triste, como si reconociera la historia que estaba viendo desarrollarse. «Tráiganlos a la sala. Voy a buscar mantas». Lo que siguió fue un torbellino de actividad. Doña Josefa envolvió a los niños en mantas gruesas y calientes, mientras Rafael encendía la chimenea. Elena se quedó parada en medio de la lujosa sala, goteando agua sobre la alfombra persa, completamente perdida. Todo era demasiado grande, demasiado limpio, demasiado caro. Ella no pertenecía allí, era un error terrible. «Está temblando», la voz de doña Josefa la trajo de vuelta. El ama de llaves le extendía una bata de tela suave. «Vaya a cambiarse, yo cuidaré de los pequeños por ahora». «No puedo dejarlos», protestó Elena automáticamente. «Sí puede, por 5 minutos, mientras se quita esa ropa mojada, antes de que se enferme también». La firmeza en la voz de doña Josefa no admitía discusión, pero había gentileza allí, bondad genuina. «Vaya, son solo 5 minutos». En la habitación que doña Josefa le indicó, un cuarto más grande que toda la choza donde había vivido, Elena se quitó la ropa empapada con manos que temblaban violentamente. No era solo el frío, era todo. El peso de lo que acababa de hacer, de lo que acababa de aceptar, caía sobre ella como una avalancha. Matrimonio. Ella había aceptado casarse con un hombre que no conocía, por conveniencia, por necesidad, para salvar a sus hijos. «Perdóname, Juan», susurró ella a su difunto esposo, las lágrimas finalmente llegando con fuerza total. «Perdóname, pero no tenía opción, no tenía opción». Pero ¿acaso Juan perdonaría de verdad? ¿O la estaría juzgando desde allá arriba, viéndola cambiar su nombre, su memoria, su honor, por seguridad material? Elena se cubrió la boca para ahogar los sollozos. No podía romperse ahora, no frente a esas personas, no frente a sus hijos. Tenía que ser fuerte, solo un poco más, solo hasta que Miguel mejorara.
solo hasta estar segura de que los niños estarían bien. Después ella pensaría qué hacer. Cuando regresó a la sala, vistiendo la bata que le llegaba hasta los pies, encontró una escena que le estrujó el corazón. Miguel y Laura estaban envueltos en mantas gruesas frente a la chimenea, y otros 3 niños, los hijos de Rafael, los observaban con curiosidad y algo parecido a la esperanza. Tomás, el mayor, tenía ojos demasiado serios para su edad. Pedro parecía tímido, medio escondido detrás de su hermano. Y Sofía era una niña menuda, de cabello oscuro y ojos inmensos, que tosió en el momento exacto en que Elena entró en la sala. El mismo sonido, el mismo maldito sonido que hacía Miguel. La misma tos que le había quitado el sueño a Elena durante semanas, que había hecho que su corazón sangrara de miedo. Ella necesita un médico, dijo Elena inmediatamente, la madre en ella hablando antes de que la recién llegada pudiera dudar. Esa tos, yo conozco esa tos. Ella necesita un médico ahora. Rafael la miró con una expresión que Elena no supo interpretar. ¿Gratitud? ¿Alivio? El doctor Augusto Ferrer ya está en camino. Mandé a buscarlo antes incluso de que fuéramos al pueblo. Debe llegar en cualquier momento. Y llegó. El doctor Augusto Ferrer era un hombre de cabello blanco y manos firmes, que examinó primero a Miguel, luego a Sofía, con una atención meticulosa que transmitía décadas de experiencia. Elena observó cada movimiento, cada expresión que cruzaba su rostro, tratando de leer un veredicto antes de que fuera pronunciado. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el médico suspiró y miró a Rafael, luego a Elena. Los 2 niños tienen una infección respiratoria grave. El niño está en un estado más avanzado, pero ambos necesitan tratamiento inmediato y cuidados constantes. Reposo absoluto, medicación cada 6 horas, vapor para ayudar a respirar, alimentación adecuada para fortalecerse. Hizo una pausa, su mirada gentil posándose en Elena. Y necesitan amor, cuidado, alguien que no los deje, ni por un segundo hasta que pasen el peligro. Yo no los dejaré, dijo Elena, con la voz firme, por primera vez, desde que había entrado en esa casa. Ni por un segundo, eso se lo garantizo. El doctor Augusto sonrió, una sonrisa triste pero genuina. Creo que no, hija mía, creo que no. Se volvió hacia Rafael. Voy a buscar las medicinas, vuelvo en 1 hora. Mantén a los niños abrigados hasta entonces. Después de que el médico salió, el silencio cayó sobre la sala. Los 5 pequeños, porque de repente eran 5, ya no 2, estaban siendo atendidos por doña Josefa, que había aparecido con una bandeja de sopa caliente. Elena observó con el corazón encogido, mientras el ama de llaves alimentaba pacientemente a cada uno. Laura y Miguel comían como si no hubieran visto comida en días, y en verdad no lo habían hecho. Sofía comía despacio. Cada cucharada un esfuerzo. Tomás y Pedro compartían su sopa con los recién llegados sin que nadie se lo pidiera. Son buenos chicos, dijo Rafael en voz baja, apareciendo al lado de Elena. Extrañaban a una madre, a una familia completa. Elena tragó saliva. Yo no soy su madre, dejemos eso claro desde el principio. Soy el ama de llaves, la cuidadora. Eso fue lo que se acordó. Entonces, ¿por qué está llorando al verlos compartir comida? Elena se llevó la mano al rostro, sorprendida al encontrar lágrimas mojando sus mejillas. Ni siquiera se había dado cuenta de que estaba llorando. Ella no tenía respuesta, o la tenía, pero no quería admitirla, porque aquellos 3 niños huérfanos de madre le recordaban a sus propios hijos huérfanos de padre, porque aquella niña enferma le recordaba que Sofía tenía la misma edad que Laura tendría si hubiera tenido la oportunidad de crecer fuerte y sana sin pasar por tanta privación, porque todos allí estaban heridos, rotos, necesitando algo que ella apenas tenía para sí misma. Doña Josefa les mostrará las habitaciones, dijo Rafael, alejándose antes de que Elena pudiera responder. Descansen. Mañana
Mañana hablamos sobre los detalles. Los detalles, el matrimonio, el acuerdo, la farsa que iban a representar ante el mundo mientras cada uno permanecía encerrado en su propio sufrimiento. Elena asintió, sin fuerzas para nada más que seguir a doña Josefa escaleras arriba, cargando a Laura dormida, mientras el ama de llaves cargaba a Miguel. La habitación que le fue asignada era más grande que toda la casa donde había vivido. Tenía una cama enorme con sábanas que parecían nubes, un armario de madera tallada e incluso una pequeña ventana con vista a los jardines. Y al lado, conectado por una puerta, había otro cuarto más pequeño con 2 camas, para Miguel y Laura. «Aquí está todo lo que necesitan por hoy», dijo doña Josefa, señalando pilas de ropa limpia, toallas y mantas extra. «Mañana organizamos el resto. Por hoy, descansen. El Señor sabe que lo necesitan». Después de que doña Josefa salió, Elena acostó a los niños con extremo cuidado, cubriéndolos con las mantas más suaves que jamás habían tocado. Miguel murmuró algo en sueños, la fiebre aún alta. Laura se aferró a la mano de su madre, incluso inconsciente. Y Elena se sentó en el suelo entre las 2 camas, incapaz de ir a su propia habitación, incapaz de alejarse de ellos ni por un segundo. «¿Qué he hecho?», susurró a la habitación vacía. «Señor, ¿qué he hecho? ¿Vendí mi alma? ¿Mi honor?». Pero era la única forma. Era la única forma de salvarlos. ¿Tú entiendes eso? ¿No es así? Por favor, dime que lo entiendes. Pero en ese momento, mientras la lluvia finalmente cesaba afuera y la noche caía sobre la hacienda La Esperanza, Elena no sabía, no podía saber, que su oración desesperada en el banco de la plaza había sido escuchada, que Dios no solo había mostrado un camino, había orquestado un encuentro, que aquel hombre solitario y aquella mujer destrozada habían sido puestos en el camino del otro no por casualidad, sino por un propósito divino, que lo que parecía una transacción fría era, en realidad, el primer paso de un viaje de sanación para 2 corazones rotos y 5 niños sedientos de amor. Y tampoco sabía que, al otro lado del pueblo, doña Margarita Vasconcelos ya estaba al teléfono con sus amigas más cercanas, la voz cargada de indignación justa y veneno disfrazado de preocupación cristiana. ¿Una costurera miserable, viviendo en la casa de Rafael Montenegro, con hijos enfermos que pueden contagiar a todo el pueblo? Eso es un escándalo que no podemos permitir. Por la moral de esta comunidad, por la protección de nuestras propias familias, necesitamos actuar, y rápido. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que doña Margarita ya tenía planes mucho más siniestros que simples chismes. Y todo lo que Rafael y Elena habían construido en aquel único día de lluvia estaba a punto de ser puesto a prueba de formas que ninguno de ellos podría imaginar. La primera semana en la hacienda La Esperanza pasó como un sueño febril. Elena apenas dormía, dividiéndose entre la habitación de Miguel y Laura y la de Sofía, que tosía cada vez más fuerte durante las madrugadas. El doctor Augusto venía 2 veces al día, trayendo medicinas y palabras de aliento, pero Elena veía la preocupación creciente en sus ojos. Los niños estaban luchando, ambos, y todo lo que ella podía hacer era rezar, aplicar los vapores, dar las medicinas en los horarios correctos y no derrumbarse. Rafael permanecía distante, casi un fantasma en su propia casa. Trabajaba desde las primeras horas de la mañana hasta el anochecer, volviendo cubierto de tierra y sudor, cenando en silencio, verificando a los hijos rápidamente antes de encerrarse en su despacho. Él apenas miraba a Elena, y ella entendía. Aquello no era un matrimonio real, era un acuerdo comercial, una transacción. Ella cuidaba a los niños, él proveía todo lo que necesitaban, nada más. Pero Tomás y Pedro no entendían esa dinámica fría. Para ellos, Elena era lo que Rafael había prometido, una madre. La seguían por la casa, ayudaban a cargar mantas, se sentaban a su lado mientras cuidaba a Sofía. Tomás, el mayor,
Tenía ojos demasiado tristes para sus 9 años, pero cuando Elena lo sorprendió, tratando de esconder una lágrima al ver a su hermana tosiendo sangre, algo dentro de ella se rompió. «Ven aquí», dijo ella suavemente, abriendo los brazos. El niño dudó apenas un segundo antes de lanzarse contra su pecho, sollozando. «Ella va a estar bien, te lo prometo. Dios no se va a llevar a tu hermanita, no después de traernos hasta aquí». «¿Cómo lo sabe?» La voz de Tomás estaba ahogada contra su hombro. «¿Cómo puede estar segura? Mamá también se enfermó y...» «Lo sé, porque la fe mueve montañas, mi hijo, y porque a veces Dios pone a las personas en el camino de otras, exactamente cuando ambas más lo necesitan». Elena sostuvo el rostro del niño entre sus manos. «Tu hermana es fuerte, mi Miguel es fuerte, y todos nosotros vamos a luchar juntos, como familia». La palabra escapó antes de que pudiera detenerla. Familia. Pero era eso en lo que se estaban convirtiendo. Elena se daba cuenta con una mezcla de terror y asombro. No era el acuerdo que había hecho. No eran los términos que había aceptado. Pero estaba sucediendo de todos modos. En las comidas donde todos se sentaban juntos. En las noches donde los 5 pequeños dormían unos en las habitaciones de los otros. En la forma en que Pedro llamaba a Laura, mi hermanita, y cómo Miguel le enseñaba a Tomás a hacer barquitos de papel. Doña Josefa observaba todo con ojos conocedores y una sonrisa discreta. «Dios escribe derecho con renglones torcidos, hija mía», dijo ella una tarde, mientras preparaban la cena juntas. «Puedes llamar a esto acuerdo, conveniencia, lo que quieras. Pero yo, que vi esta casa muerta por 2 años, que vi a ese hombre convertirse en una sombra de sí mismo, yo sé reconocer un milagro cuando veo uno». «No soy milagro de nadie», respondió Elena amargamente. «Soy solo una mujer desesperada que aceptó una propuesta indecente para salvar a sus hijos». «¿Ah, sí? Entonces, ¿por qué pasas las madrugadas cuidando a Sofía como si fuera tuya? ¿Por qué lloras cuando Tomás llora? ¿Por qué cocinas los platos favoritos de Pedro sin que nadie te lo haya pedido?» Doña Josefa le tocó gentilmente el brazo. «Querida, el corazón no entiende de acuerdos. El corazón solo entiende de amor». Elena iba a responder cuando oyeron el timbre sonar en la puerta principal. Eran las 10 de la mañana del domingo, el día que Rafael había permitido que todos se quedaran en casa para que ella no tuviera que llevar a los niños enfermos a misa. Pero cuando doña Josefa abrió la puerta, Elena oyó voces femeninas, muchas. Y ninguna parecía amigable. «Queremos hablar con la mujer que está viviendo aquí». La voz era fina, cortante, envuelta en falsa dulzura. «Es nuestro deber cristiano verificar el bienestar de los niños». Elena entró en la sala y se detuvo. 6 mujeres estaban en la entrada, todas vestidas con sus mejores trajes de domingo, todas mirándola con una mezcla de curiosidad morbosa y desdén mal disimulado. Al frente, una mujer de cabello recogido en un moño apretado y un collar de perlas exagerado, sonreía con los labios, pero no con los ojos. «Tú debes ser Elena Cárdenas», dijo la mujer, sin ofrecer la mano. «Soy Margarita Vasconcelos, esposa del juez, líder del ala femenina de la Iglesia Matriz». Cada título era pronunciado como un arma. «Y estas son mis amigas más cercanas. Vinimos a conocerte personalmente». Mentira. Elena sabía reconocer una mentira cuando la oía. Ellas habían venido a juzgar, a evaluar, a encontrar fallas. Pero levantó la barbilla y forzó una sonrisa. «Un placer conocerlas. ¿Puedo ofrecerles café?» «No será necesario. No nos quedaremos mucho tiempo». Margarita entró en la sala sin ser invitada, las otras siguiéndola como patitos obedientes. Sus ojos escudriñaron cada rincón, cada detalle, catalogando todo. «Entonces es verdad. Estás viviendo aquí, con tus hijos enfermos, en la casa de Rafael Montenegro. Los niños están siendo tratados por el doctor». «Augusto», respondió Elena con calma, aunque su corazón latía desbocado.
y cuido de los hijos del señor Montenegro como parte de nuestro acuerdo. Acuerdo. Margarita prácticamente escupió la palabra. ¿Qué tipo de acuerdo exactamente? Porque para nosotras, personas de bien, parece mucho más una situación, ¿cómo decirlo?, inapropiada. Si esta historia está conmoviéndote, deja tu me gusta. ¿Aceptarías vivir en una casa donde todos te juzgan solo para salvar a tus hijos? ¿Dónde encontramos fuerza cuando el mundo entero se vuelve contra nosotros? No hay nada inapropiado aquí, dijo Elena, con la voz más firme ahora. Soy viuda. Él es viudo. Nos necesitábamos el uno al otro en momentos difíciles. Dios cruzó nuestros caminos. ¿Dios? Una de las mujeres rió, un sonido agudo y desagradable. Querida, Dios no aprueba mujeres que se lanzan a camas ajenas meses después de quedar viudas. La sangre de Elena se heló. ¿Cómo se atreve? Nos atrevemos porque nos importa, interrumpió Margarita, la voz adquiriendo un tono de falsa compasión que era más venenoso que cualquier insulto directo. Nos importa la moral de esta comunidad. Nos importan esos pobres niños siendo expuestos a la tuberculosis. Nos importa la reputación de un hombre bueno siendo destruida por una mujer desesperada. Creo que es mejor que se vaya de mi casa. La voz de Rafael retumbó por la sala. Nadie lo había oído llegar. Estaba en la puerta, el rostro oscuro de furia contenida, las manos cerradas en puños. Ahora, Margarita se dio la vuelta y por primera vez su sonrisa falló. Pero rápidamente se recompuso. Rafael, querido, solo cumplimos nuestro deber. Su deber no incluye venir a mi casa a insultar a mi familia. Cada palabra era una piedra arrojada. Elena es mi esposa, ante Dios y la ley. Sus hijos son bienvenidos aquí. Y ustedes ya no lo son. Un silencio aturdido cayó sobre la sala. Esposa. Él había dicho esposa. No ama de llaves, no cuidadora, esposa. Elena sintió el suelo tambalearse bajo sus pies. Margarita se recuperó rápido, los ojos brillando con una luz peligrosa. Entiendo. Entonces así son las cosas. Muy bien, Rafael. Pero sepa que esta comunidad no tolerará este tipo de comportamiento escandaloso. Hay maneras de proteger la moral pública, y las usaremos si es necesario. Era una amenaza, clara como el día. Y salió de la casa con sus seguidoras, dejando atrás un silencio pesado y sofocante. Lo siento mucho, logró decir Elena finalmente. Debería haber imaginado que esto sucedería. Usted no tiene nada de qué disculparse. Rafael todavía miraba hacia la puerta por donde las mujeres habían salido. Ellas son las que deberían tener vergüenza. Viniendo aquí, a la casa de Dios sabe quién, juzgando, pero ellas tienen razón. ¿No es así? La voz de Elena se quebró. Yo soy exactamente lo que dijeron. Una mujer desesperada que se aferró a la primera oportunidad, que manchó su reputación, Pare. Rafael finalmente la miró. Realmente la miró por primera vez en una semana. Usted salvó a mi hija. Sofía está mejorando cada día gracias a usted. Mis hijos ríen por primera vez en 2 años. Esta casa estaba muerta, y usted trajo vida de vuelta. No me importa lo que Margarita o cualquier otra persona piense, pero debería importarle. Porque en las semanas siguientes, la campaña de Margarita fue implacable y devastadora. Los comerciantes comenzaron a tratar a Elena fríamente cuando iba al mercado. Las otras madres apartaban a sus hijos cuando Tomás y Pedro pasaban. Los susurros seguían a Elena por todas partes. Cazafortunas, mujer sinvergüenza, mala influencia. Lo peor llegó durante la misa del domingo, 3 semanas después de aquella visita fatídica. Elena había llevado solo a Tomás y Pedro, dejando a los niños enfermos en casa con doña Josefa. Cuando entraron a la iglesia, Margarita y sus amigas estaban sentadas en el banco de adelante, y cuando Elena se sentó con los niños, las 6 mujeres se levantaron ruidosamente y cambiaron de lugar, susurrando lo suficientemente alto para que todos oyeran. No quiero sentarme cerca de alguien
que nos está exponiendo a todos a la tuberculosis, dijo una de ellas. Ni de alguien que no respeta el luto adecuado, completó otra. Apenas se quitó el luto y ya estaba cazando marido rico, sentenció la tercera. Tomás agarró la mano de Elena, su carita pálida. Pedro empezó a llorar en voz baja, y Elena sintió que algo dentro de ella moría un poco. No por las ofensas hacia ella, esas las aguantaría, sino por los niños, por Tomás y Pedro, que no merecían ser tratados como parias por haber ganado una madrastra indeseada por la sociedad. Se levantó para salir, incapaz de aguantar un segundo más, cuando sintió una mano firme en su hombro. El doctor Augusto estaba allí, con el rostro severo. «Siéntese, hija mía», dijo él lo suficientemente alto para que todos escucharan. «Siéntese y quédese. Usted tiene más derecho de estar aquí que cualquier hipócrita que usa la palabra de Dios para esparcir veneno». El médico se volvió hacia la congregación entera. «Vi más caridad en esta joven en un día que en años de moralismo vacío de ciertas señoras. La vi despierta 3 madrugadas seguidas, salvando la vida de niños, no solo los suyos, sino también los de Rafael. Vi bondad verdadera, y si alguien aquí tiene el coraje de juzgarla, que mire primero sus propios pecados». Margarita se levantó, el rostro rojo de ira. «Doctor Augusto, usted le está defendiendo una situación claramente inmoral. Estoy defendiendo la verdad. Y la verdad es que Elena Cárdenas Montenegro demostró más fe cristiana verdadera que muchos de los que vienen aquí todos los domingos solo para ser vistos». El doctor Augusto ofreció su brazo a Elena. «Venga, vamos a sentarnos juntos. Yo y mi esposa estaremos honrados de compartir el banco con usted y estos niños maravillosos». Pero si Elena pensó que aquello sería el fin, estaba terriblemente equivocada. Porque lo que ninguno de los dos sabía era que Margarita Vasconcelos, humillada públicamente, ya estaba planeando su ataque más destructivo. Y 2 noches después, cuando el silencio cayó sobre la hacienda La Esperanza y todos dormían, una notificación oficial fue entregada con el sello del juzgado de menores. Una investigación formal sobre la idoneidad de Elena como madre. Una acusación de que ella había abandonado deliberadamente a sus hijos a la miseria para conseguir un matrimonio ventajoso. Una amenaza real, legal y definitiva de que Miguel y Laura podrían serle arrebatados. Y a la mañana siguiente, cuando Rafael abrió el sobre y leyó las palabras que podían destruirlo todo, su furia explotó de una forma que Elena nunca había visto. Por primera vez desde que había llegado allí, ella vio grietas en la armadura del hombre que la había salvado, revelando el dolor profundo que él mantenía cerrado dentro de sí. El papel tembló en las manos de Rafael. Elena vio la sangre drenarse de su rostro, vio la mandíbula apretarse hasta que los músculos saltaron. Vio algo sombrío y peligroso apoderarse de sus ojos. Él no dijo nada, simplemente arrugó el documento y salió hacia la puerta, las botas pesadas resonando por la casa como truenos. «Rafael, espera». Elena corrió tras él con el corazón desbocado. «¿Qué es? ¿Qué dice ahí?». Él se detuvo en la puerta, la espalda rígida, pero no se volteó. «Están intentando quitarte a Miguel y a Laura. Alegan que abandonaste a propósito a tus hijos a la miseria para conseguir un matrimonio rico, que no eres una madre adecuada, que los niños están en peligro viviendo aquí». El mundo de Elena se derrumbó. Las piernas le flaquearon y tuvo que apoyarse en la pared para no caer. Quitarle a sus hijos, quitarle a Miguel, que finalmente estaba mejorando. Quitarle a Laura, que por primera vez en la vida tenía comida suficiente y reía todos los días. «No», susurró ella. «No, no, no. Voy a ir a la casa de ese juez maldito». Y Rafael se dio la vuelta, y Elena vio algo que la aterrorizó. No era solo rabia, era furia descontrolada, años de dolor reprimido finalmente explotando. «Voy a acabar con esto ahora».
No. Elena agarró su brazo. Va a empeorar todo. Si confrontas al juez ahora, usarán eso contra nosotros. Dirán que somos violentos, inestables. Por favor, deja que Dios... ¿Dios? Rafael casi gritó, arrancando el brazo. ¿Dónde estaba Dios cuando mi esposa murió desangrada en mi regazo? ¿Dónde estaba cuando Sofía lloró por su madre todas las noches durante meses? ¿Dónde estaba cuando tus hijos pasaban hambre? Él estaba jadeando ahora con los ojos rojos. No me hables de Dios, Elena. Dios nos abandonó hace mucho tiempo. Las palabras cortaron como navajas. Elena sintió lágrimas calientes escurrir, pero no eran por ella. Eran por aquel hombre roto frente a ella, por aquel dolor que él mantenía encerrado y que ahora se desbordaba como un río rompiendo una represa. No digas eso. Por favor, no digas eso. ¿Por qué? Es la verdad. Rafael golpeó la pared, haciendo temblar el cuadro de al lado. Y ahora te van a quitar a tus hijos, porque tuviste la audacia de aceptar ayuda, porque yo tuve la audacia de ofrecerla, porque los dos nos atrevimos a intentar sobrevivir. Fue doña Josefa quien apareció, con los ojos sabios y tristes. «Muchacho», dijo ella en voz baja, pero con la autoridad de quien lo había criado. «Tienes dolor, tienes rabia, pero estás dejando que ese dolor destruya lo que Dios está intentando construir». «No existe nada siendo construido aquí», gritó Rafael. «Es solo más destrucción, siempre lo fue. Todo lo que toco muere o me es arrebatado». Elena no pensó. Simplemente se lanzó contra él, los brazos alrededor de su cuerpo tenso, la cabeza contra su pecho. «No me vas a perder. No vas a perder a los niños. No vas a perder a esta familia. Yo no lo permitiré». Ella sintió que él temblaba, sintió su respiración fallar, sintió años de lágrimas no lloradas finalmente brotando. «Vamos a luchar, juntos, de la manera correcta, con fe, con dignidad, pero juntos». Rafael se derrumbó, literalmente se derrumbó, las rodillas cediendo, y Elena bajó con él, sosteniendo a aquel hombre enorme, mientras él finalmente lloraba. Por Isabela, por Sofía sin madre, por 2 años de soledad aplastante, por miedo a perder una vez más. Y Elena lloró con él, por Juan, por meses de miseria, por niños enfermos, por un mundo cruel que juzgaba sin conocer. Doña Josefa se arrodilló con ellos, sus manos viejas sobre las cabezas de los dos. «Señor», oró ella, con voz firme como roca, «estos 2 hijos tuyos están en el valle más oscuro, están cansados, asustados, pero tú no los trajiste hasta aquí para abandonarlos ahora. Muestra el camino, muestra la luz, y dales fuerza para un día más, solo un día más». Fue en ese momento, con los 3 arrodillados en el suelo de la entrada, que Sofía apareció en lo alto de la escalera. La niña bajó despacio, todavía débil pero sin toser, sin ese sonido terrible que había atormentado a todos durante semanas. Se detuvo frente a Elena, con los ojos enormes fijos en ella, y extendió los bracitos. «Mamá», dijo por primera vez en su vida, la palabra que nunca había pronunciado para nadie. «Mamá no llora». Elena soltó un sonido entre risa y llanto, tomando a la niña en brazos. Rafael miró a su hija, a Elena sosteniendo a Sofía, y algo cambió en su rostro. No era alivio total, no era resolución mágica, pero era un comienzo. Una grieta en la armadura, dejando entrar un rayo de luz. «Estás mejor», dijo él, tocando el rostro de su hija con dedos temblorosos. «Ya no tienes fiebre». «El doctor Augusto dijo que fue un milagro», dijo Sofía con esa certeza absoluta que solo tienen los niños. «Dijo que Dios mandó a mamá para salvarme». En aquel momento imposible, un mensajero llegó jadeando a la puerta. «Telegrama, telegrama urgente para Elena Montenegro». Doña Josefa firmó y entregó el papel amarillo a Elena, que lo abrió con manos temblorosas. «Miguel, exámenes, tuberculosis en remisión completa,
Médico sin explicación, doctor Augusto. Elena leyó en voz alta, la voz fallando en la última palabra. 2 milagros, en la misma mañana. Sofía curada, Miguel curado, en el momento exacto en que todo se desmoronaba. ¿Coincidencia? No existe coincidencia, dijo doña Josefa, leyendo sus pensamientos. Existe Dios diciendo que todavía no ha terminado, que tiene un propósito. Que ustedes necesitan confiar solo un poco más. Los días siguientes fueron los más difíciles. La investigación avanzó. Una trabajadora social vino a inspeccionar la casa, haciendo preguntas invasivas, mirando a Elena con sospecha mal disimulada. Margarita se aseguró de que todo el pueblo supiera del proceso, esparciendo que finalmente la verdad saldría a la luz sobre esa mujer. Los niños sentían la tensión, se quedaban más callados, más asustados. Elena apenas dormía, pasaba las noches rezando, suplicando por una señal, por una salida. Fue Tomás quien escuchó por casualidad. Había ido a buscar agua a la cocina durante una de las reuniones de Margarita con sus amigas en la casa parroquial al lado de la iglesia. Y las ventanas estaban abiertas. Volvió corriendo a casa, con los ojos desorbitados. «Papá, papá, escuché a doña Margarita hablando». Las palabras salían atropelladas. Ella dijo que le pagó al marido de Elena para irse, que ella inventó la denuncia, que tiene papeles falsos. Rafael se congeló, Elena se congeló, y entonces los dos se miraron, y por primera vez en semanas, Elena vio esperanza real en los ojos de él. ¿Estás seguro?, preguntó Rafael, arrodillándose a la altura de su hijo. ¿Absolutamente seguro? Sí, ella se estaba riendo, diciendo que iba a conseguir sacar a Elena de aquí de cualquier manera, que la señora Clarisa había mentido sobre cosas que vio aquí, pero que nadie lo iba a saber porque... ¿Porque qué, hijo? Porque su padre es el juez. Todo tuvo sentido de repente. La velocidad del proceso, la facilidad de la denuncia. Margarita no estaba solo usando influencia, estaba usando poder directo. Su marido era el juez. Y si Clarisa había mentido, el doctor Augusto, cuando ellos le contaron, se puso lívido. Eso es crimen, falsedad ideológica, soborno, abuso de poder. Miró a Rafael. Punto. Pero necesitamos pruebas. Las pruebas existen, dijo una voz nueva desde la puerta. Todos se voltearon. Clarisa Vasconcelos estaba allí, con el rostro pálido, las manos temblando, sosteniendo una carpeta de documentos. Yo tengo las pruebas, todas ellas. El silencio fue absoluto. La hija de Margarita, aquella por quien toda la persecución había comenzado, estaba entregando a su propia madre. ¿Por qué?, preguntó Elena finalmente. ¿Por qué estás haciendo esto? Clarisa entró, las lágrimas escurriendo libremente. Porque estoy cansada de ser usada como excusa para su amargura. Ella me dijo durante años que Rafael se iba a casar conmigo, que era mi destino, que yo merecía aquella hacienda. Pero nunca preguntó qué quería yo. Ella miró a Rafael. Yo no te amo, nunca te amé, pero ella me usó de todos modos. Usó mi nombre para justificar esta persecución horrible. Clarisa extendió la carpeta. Aquí está todo. Los recibos del dinero que le pagó a Juan Cárdenas, las cartas falsas que falsificó, hasta la grabación de una conversación donde ella admite haber fabricado la denuncia. Elena sintió las piernas flaquear nuevamente. Juan había sido pagado para abandonarla. El hombre que ella había amado, que había jurado proteger, había vendido a la familia por dinero de Margarita. La traición quemaba, pero extrañamente también liberaba. No había sido culpa de ella. Nunca lo fue. ¿Qué quieres a cambio?, preguntó Rafael, siempre desconfiado. Nada, solo quiero paz. Quiero que mi madre pare. Y quiero pedir perdón. Clarisa miró a Elena. Perdón por todas las mentiras, por todo el sufrimiento. Ustedes no merecían nada de esto. La decisión fue tomada rápidamente. El doctor Augusto llevó los documentos directamente al fiscal público, saltándose al juez Vasconcelos completamente.
Y 2 días después, durante el baile de beneficencia de la iglesia, aquel evento donde toda la sociedad estaría presente, la verdad explotó. El fiscal interrumpió la fiesta, acompañado por 2 policías. Margarita Vasconcelos, usted está siendo acusada formalmente de falsedad ideológica, soborno y abuso de influencia. Juez Vasconcelos, usted está siendo apartado del caso e investigado por complicidad. El silencio fue ensordecedor. Entonces comenzó el murmullo, creciendo hasta convertirse en un rugido de asombro e indignación. Margarita intentó huir, pero fue impedida. Y fue el doctor Augusto, respetado por 50 años de medicina dedicada, quien se levantó y habló. Esta comunidad debería tener vergüenza. Todos nosotros deberíamos. Juzgamos sin conocer. Condenamos sin pruebas. Creemos en mentiras porque venían envueltas en falsa moralidad. Él miró alrededor del salón. Elena Cárdenas Montenegro demostró más fe y caridad verdaderas en 2 meses que muchos de nosotros en décadas. Y nosotros la crucificamos por eso. Uno a uno, las personas comenzaron a levantarse, pidiendo perdón, avergonzados. El padre, que había permanecido demasiado neutral por demasiado tiempo, subió al púlpito improvisado. Esta comunidad olvidó lo que es verdaderamente cristiano: perdonar, acoger, no juzgar. Y yo fallé como pastor por no defender a quien lo necesitaba. Miró directamente a Elena y Rafael. Pido perdón, humildemente. Margarita fue llevada, gritando sobre injusticia, sobre conspiración, pero nadie más la escuchaba. Su reino había caído, y Elena, de pie al lado de Rafael con los 5 niños a su alrededor, sintió algo que no sentía hace tanto tiempo que casi no reconoció: paz. 3 meses después, Rafael le pidió matrimonio a Elena de nuevo. No un acuerdo, no una conveniencia, sino amor verdadero, construido ladrillo a ladrillo en las madrugadas cuidando de niños enfermos, en las comidas compartidas, en los miedos enfrentados juntos, en la fe que se negó a morir. Cásate conmigo de verdad, dijo él, arrodillado en el mismo jardín donde Sofía jugaba por primera vez sana. No por necesidad, no por conveniencia, sino porque te amo, porque tú me enseñaste que Dios no me había abandonado, solo me estaba preparando para ti. Elena dijo sí entre lágrimas, y se casaron en una ceremonia sencilla, pero emocionante, en la misma iglesia donde fueron humillados, con todo el pueblo presente testificando no un escándalo, sino una redención. 5 años después, la hacienda La Esperanza era irreconocible. Las risas de 5 niños resonaban por todas partes. Miguel, ahora con 11 años, estudiando medicina como el doctor. Augusto. Tomás con 14, ayudando a su padre en la hacienda. Pedro con 12, enseñando en la escuela dominical. Laura y Sofía con 8 y 7 años, jugando inseparables en el jardín. Y en los brazos de Elena, el pequeño Gabriel de 2 años, con cabello negro como el padre y ojos castaños como la madre, dormía tranquilo. Elena había transformado parte de la hacienda en un taller de costura, donde enseñaba el oficio a viudas y mujeres necesitadas gratuitamente. Más de 20 familias ya habían sido ayudadas. Rafael, que había cerrado su corazón, ahora reía alto y organizaba fiestas para niños huérfanos cada Navidad. Y Margarita, tras cumplir una pena reducida por buen comportamiento, apareció un día en la puerta de la hacienda. Vieja, rota, sola. Su marido la había dejado, su hija se había mudado, sus amigas la habían abandonado. Vine a pedir perdón, dijo ella, con voz pequeña. No lo merezco, sé que no lo merezco, pero... Elena miró a aquella mujer que casi había destruido todo. Miró a Rafael a su lado, a los niños jugando, a la vida que construyeron de las cenizas, y extendió la mano. Perdonar es divino, dijo simplemente. Y Dios me enseñó que todos merecemos segundas oportunidades. En aquel atardecer dorado, mientras observaba a sus hijos jugar y Gabriel despertaba pidiendo brazos, Elena finalmente comprendió. Dios nunca la había abandonado en aquel banco de la plaza bajo la lluvia.
solo la estaba guiando hacia donde siempre debería estar. Cada lágrima, cada desesperación, cada momento de dolor, todo había sido parte de un plan mayor que ella no podía ver mientras estaba dentro de la tormenta. Rafael la abrazó por detrás, la barbilla apoyada en su hombro mientras observaban la puesta de sol teñir todo de dorado. «No viniste solo a salvar a mis hijos», susurró él. «Me salvaste a mí, me trajiste de vuelta a la vida». «Y tú me diste esperanza cuando yo ya no tenía ninguna», respondió Elena, volviéndose para besarlo. «Me diste una familia cuando creí que lo había perdido todo. Doña Josefa, ahora jubilada pero viviendo en una casa cómoda construida por Rafael en la hacienda, observaba desde el porche y sonreía. «Dios escribe derecho con renglones torcidos», murmuró ella. «Siempre escribe». Y era verdad, porque cuando Dios orquesta un encuentro, no existe casualidad, solo propósito aguardando el tiempo correcto para revelarse. Cuando planta bondad en corazones heridos, no existe desesperación que no pueda transformar en bendición. Cuando une dos almas partidas, no existe tormenta lo suficientemente fuerte para separar lo que él decidió juntar. La fe, Elena aprendió, no es nunca dudar. Es continuar creyendo incluso cuando todo parece perdido. Es arrodillarse en la lluvia y pedir un milagro. Es aceptar ayuda cuando el orgullo grita para rechazar. Es perdonar cuando el rencor pide venganza. Es elegir el amor cuando el miedo susurra para huir. Y al final, siempre al final, Dios responde. Tal vez no de la manera que esperamos. Tal vez no en el tiempo que queremos. Pero siempre, siempre responde. Porque quien planta bondad, cosecha bendiciones. Quien elige la fe, encuentra milagros. Y quien abre el corazón, incluso cuando está roto, descubre que el amor verdadero no solo cura, transforma.